Hola amigos, en esta nueva entrega vamos a intentar un poquito comunicar lo que es necesario hacer para mantener bien nuestros vinilos, vamos a decirlo así. Cabe reseñar que hay el vinilo de por sí, los discos negros de vinilo, de por sí, bueno, han sido víctimas de la leyenda negra también, de que bueno, que son frágiles, están sujetos a uso, que se van deteriorando, bueno, no son una serie de leyendas que no obedecen a la realidad. De algún modo casi me atrevería a pensar que bueno, quizás también cuando se puso en marcha el digital, los formatos digitales en el año 82, se intentó hacer quizás multiplicar esa leyenda de forma de que bueno, pues el digital quedaba o se presentaba como algo indestructible en relación al disco de vinilo, etcétera, cosa que con los años hemos visto que es justamente todo lo contrario. El digital es muy dado a tener problemas, hay que tratarlo muy bien para que la cosa funcione bien, etcétera. Los discos de vinilo, entrando en materia, la verdad es que quizás, como dicen a veces las señoras, la mejor manera de limpiar es no manchar. Si se adquiere un disco de vinilo nuevo o de segunda mano, pero bueno, un disco de vinilo en definitiva, y se le trata con un cierto decoro, con una cierta amabilidad, me atrevería a decir, no tiene por qué deteriorarse con el tiempo ni deteriorarse, en una palabra, no tiene por qué ocurrir estas cosas. Lo que es fundamental en los discos de vinilo es observar ciertos puntos, que es lo que en este vídeo quiero comunicar. Lo primero de todo es el brazo y el ajuste del brazo. Es necesario disponer de un buen brazo que haga una buena lectura. Bueno no quiere decir caro, sino que el brazo tiene que hacer una buena lectura. Los ajustes básicos que lleva un brazo, que son la altura, el peso, el anti-scatting, etcétera, tienen que poderse regular correctamente, de forma de que el brazo esté trabajando perfectamente, con sus medidas, su peso exacto, su control del anti-scatting, etcétera. Si esto ocurre, el disco de vinilo prácticamente me atrevería a decir que es eterno. Yo en concreto, hablo en primera persona, tengo discos adquiridos hace 30 o 40 años que les he puesto en muchas ocasiones y están igual que el primer día. Lo que más afecta, tal y como os estoy comentando, es que el brazo haga su buena lectura. El brazo, de alguna manera, yo siempre he pensado o pienso que es un poquito como el peine que entra en el pelo, en el cabello, en la cabeza. Si entra correctamente, por muchas veces que le demos al peine, el pelo cada vez va a estar más ordenado. Nos podemos encontrar perfectamente de que adquirimos un disco nuevo de vinilo en el cual puede haber alguna pequeña manchita, alguna pequeña imperfección, de que produce los chic-chac, esos tan famosos o tan denodados, y el brazo, si va haciendo su trabajo poco a poco, lo va quitando, lo va retirando, y al final, después de haberle pasado 10, 20 veces, el disco queda como nuevo. Este quizás sea el punto número uno y más importante. Luego hay otro punto también que es muy importante, y es el uso de las fundas antiestáticas. Con frecuencia hay discos de vinilo que vienen con un papel normal, y el papel normal tiene dos
tiene también un problema añadido, es decir, sin este material plástico que vemos aquí, que es de vinilo también, no es un plástico corriente, es un plástico de vinilo. Y cuando viene solamente con papel normal, el papel normal puede producir dos problemas. Uno, el hecho de introducir y sacar el disco sobre el papel le puede rayar, le puede hacer unas pequeñas rayitas que luego son las que nos van a producir esos chasquidos tan desagradables. Y luego también ocurre otra cosa, y es que con el tiempo el papel por naturaleza tiende a descomponerse un poquito y le va introduciendo en el vinilo pequeñas motitas de papel, con lo cual de alguna forma me atrevería a decir que es casi letal, quizás una palabra demasiado fuerte, pero bueno, me entendéis lo que quiero decir. Utilizar unas fundas como estas, que se pueden comprar en cualquier sitio, Amazon las tiene a un precio muy razonable, un papel de buena calidad y dentro el vinilo, el disco de plástico vinilo que lo va a preservar y que nos va a permitir guardarle durante tiempo. Hablando de estas fundas, se las denomina fundas antiestáticas porque lo que se pretende, que ocurre también con el brazo que comentaba antes, es eliminar esos chasquidos. Esos chasquidos se eliminan con el brazo, se eliminan con las fundas. Y hay un pequeño secreto también que podemos comentar, y es que la funda de vinilo, si le conviene, cuando veamos que el disco tiene un poco de estática, conviene tenerla en esta posición y cuando lo vayamos a guardar de nuevo lo pongamos a la inversa. Esto es una ley física muy elemental, que es el principio por el cual se rigen los condensadores, por ejemplo, y es que si el vinilo, por lo que fuere, estuviera cargado de cargas positivas, por la ley física elemental, esto se cargaría negativamente. Entonces lo que haríamos es que al darle la vuelta volvería otra vez a su carga y en 3 o 4 veces la carga de la cual hemos hablado quedaría eliminada. Es necesario, y concluyo, el uso de una máquina limpiadiscos como puede ser la Okinoki. No es necesario. La máquina Okinoki, lo que hay que darse cuenta es que no resucita a los muertos. Lo importante es, como os comentaba al inicio del vídeo, no manchar, no estropear, no deteriorar. Eso se hace con un buen brazo, con unas fundas y prácticamente poco más. La Okinoki quizás lo que más tiene a su favor, o el motivo por el cual quizás debiera de adquirirse, es que los discos, cuando se compran nuevos, vienen con una pequeña capita de aceite, que es la que se ha dado para hacer el molde. Ese aceite es el brazo, la aguja, la que se va a encargar de irlo retirando poco a poco a medida que vayamos utilizándole, y si lo queremos eliminar ya de entrada, la Okinoki es la que se va a ocupar, la máquina de limpieza es la que se va a ocupar de quitarlo. Obviamente también, si el disco pues le vemos que está extremadamente sucio, bueno, que tiene manchas, bueno, pues la Okinoki, repito, no va a resucitar muertos, pero si la utilizamos, pues posiblemente, pues vamos, con seguridad, pues va a quedar todo ello bastante mejor. Pero bueno, en definitiva, es no manchar. Tenerles bien, siempre bien colocados en su posición horizontal para que no se deformen, con una ligera presión. Utilizar un buen cepillo, importante el brazo, las fundas antiestáticas y casi me diría que prácticamente nada más.
corre la leyenda, como comentaba al inicio, de que los discos son muy sensibles, que se deterioran con la mirada, que producen crash, que tienen ruidos. Todo eso es absolutamente falso. Si hubiéramos tratado los discos CD tan mal como se trataron a los discos de vinilo en los años 60-70, desde luego hoy nuestra cedoteca estaría reducida a cero, porque los CDs sí que son realmente susceptibles de que en cuanto tienen una pequeña marquita, un pequeño deterioro, el CD te dice no dix, no dix, no dix, es decir, para tirarle a la basura. Bueno, amigos, larga vida a los vinilos, larga vida a la música, y desearos a todos que paséis una feliz tarde una vez más. Gracias.